Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Hosteltour Televisión. La pandemia ha sacado a la luz un problema que el sector turístico llevaba arrastrando durante muchos años, pero que ahora se ha agravado. La repercusión de la COVID sobre la hostelería y el turismo, globalmente por encima de otros sectores, ha provocado una fuga de talentos difíciles de recuperar sin una pensada estrategia. Un problema de ausencia de fuerza laboral que está dificultando severamente el reinicio de la actividad turística. Porque esta situación se suma al habitual desajuste entre la formación y la realidad para la que la empresa selecciona a sus profesionales. A ello se une una necesaria búsqueda actual de profesionales con perfiles más tecnológicos, más innovadores, más especializados, con los que las compañías turísticas luchan por ser cada vez más competitivas. En torno a ello hay numerosos elementos a tener en cuenta, desde las remuneraciones más atractivas que ofrecen otros sectores u otros países, hasta la necesidad de mejorar la formación reglada y la formación continua. Pero también es cierto que hay un nuevo factor. Nuevo en muchos casos, se trata de una cuestión de mentalidad. Y es que la empresa necesita entender y satisfacer a las nuevas generaciones que tienen otras aspiraciones respecto al trabajo de las que tenían sus padres o sus abuelos. De todo ello hablaremos hoy en este programa de Hosteltour Televisión, dedicado a la formación, a la captación y a la retención del talento en el turismo. Pues de todos esos y otros aspectos hablaremos a continuación en los próximos 55 minutos aproximadamente, en compañía y gracias a nuestros invitados que tenemos hoy en el plató. Lo haremos en primer lugar con Xavier Aizcorbe, que es el Chief Revenue Officer en Turijobs. Hola, Xavi. Hola. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas noches. Gracias por desplazarte desde Barcelona para acompañarnos en nuestro programa aquí en Palma. También nos acompaña Soraya Romero, ella es la Internal Communication and Engagement Global Director en Iberostar. ¿Qué tal, Soraya? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me resulta mucho más fácil decir Soraya que todo tu cargo, sí. Pero ya nos explicarás en qué consiste, porque esto de internal entiendo que tiene mucha relación con lo que tenemos que hablar. Muchísimo. Está también con nosotros Lola Tirado, ella es la decana de la Facultad de Turismo de la Universidad de les Illes Balears. Lola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Manuel. Gracias también por acompañarnos en tu estreno en Hosteltour, y una vieja amiga de Hosteltour Televisión también, con alguna trayectoria anterior. Ella es Mireia Frugier, ella es CEO de Direct Bets y aparte es mentora, y es un poco lo que nos viene a explicar hoy, un poco cuál es esa función, en ese enganche entre las empresas y los estudiantes, los jóvenes, que son la próxima fuerza laboral que se tiene que incorporar. De todo eso, como digo, vamos a hablar en los próximos minutos, pero lo hacemos inicialmente con este vídeo introductorio. Dificultades para encontrar personal cualificado, baja remuneración, inadecuación de la persona respecto a su puesto, desajustes entre la formación y la realidad que demanda la empresa. Son algunas de las causas que subyacen tras los problemas que enfrenta el sector turístico en el ámbito laboral. Lo que está claro es que la formación, o mejor dicho, la existencia de un mercado con falta de aspirantes cualificados para los puestos concretos que se demandan, parece estar en el origen de todo. Desde diversas entidades del sector insisten en remarcar que ni la universidad ni la formación profesional están generando los profesionales que se necesitan en el sector del turismo. De hecho, un informe que acaba de presentar la Fundación Impulsa Baleares revela que la tasa de infracualificación en España es superior al 26%, más de un punto por encima de la media de la Unión Europea. Se trata del porcentaje de puestos que están cubiertos por personas que no tienen la cualificación suficiente. En el caso de la hostelería y el comercio, alcanza el 36%. Menor es el desajuste cuando se trata de sobrecualificación, cuando las personas tienen una formación que excede la exigencia de su puesto. En este caso, la media en España es del 19%. Por tanto,
faltan claramente titulados en la formación específica, lo que a su vez incide en que la remuneración sea un obstáculo. Según datos recogidos por Chef's Pencil, el sueldo medio de un jefe de cocina en Suiza supera los 4.200 euros, mientras que en España no llega a los 2.000. Cada día las empresas tratan de captar con sus ofertas de empleo a los mejores profesionales, con una original puesta en escena u ofreciendo la máxima flexibilidad, hasta que el propio trabajador pueda elegir la ubicación de sus sueños, porque además las nuevas generaciones tienen un concepto diferente de la carrera profesional que tenían sus padres. Se plantean muchos interrogantes. ¿Es la formación responsabilidad solo del trabajador o también de la empresa? ¿Hasta qué punto los reclutamientos imaginativos son la solución? ¿Qué debe ofrecer la compañía para retener a los mejores? Estamos viendo, como veíamos en esta introducción, muchos interrogantes. Aquí los invitados en el plató pues estaban asintiendo porque realmente muchos de ellos ya lo estáis percibiendo en vuestra relación. Tenemos la suerte esta noche de contar con 4 representantes de 4 sectores que nos van a dar una visión muy amplia y por lo tanto muy profunda sobre la cuestión. Xavi, representas en este caso a una plataforma que conecta las empresas, la oferta con la demanda, las empresas con los trabajadores. Tenemos a la universidad por la parte formativa en el más alto nivel. Soraya, que en este caso tú representas una gran cadena hotelera con unas carencias y unas necesidades de contratación notables, y hemos visto algunos procesos masivos de contratación, no solamente en el caso de Iberostar, sino de otras grandes cadenas hoteleras internacionales. Y Mireia, como decía en la introducción, pues ese nexo de unión entre las dos vertientes. Por eso la primera pregunta es, en relación a todas estas cuestiones que hemos visto en la introducción y que asentíais con mucha vehemencia cuando la estabais escuchando, Xavi, en este caso te preguntaría a ti primero, ¿Sí? De todas esas cuestiones que estás viendo, ¿cuál es el principal problema que tú detectas desde vuestra plataforma como Turijobs cuando tenéis que poner en contacto a las empresas que buscan profesionales con los profesionales que están demandando ese empleo? Claro, es una pregunta compleja, pero yo me mojaría y la verdad es que empezaría diciendo por la propuesta de valor. O sea, nosotros como intermediarios, al final que somos, y como plataforma de empleo líder en turismo y hostelería, nosotros lo que hacemos al final es ayudar a las empresas, ¿no?, con esa base de datos que tenemos de más de 1,5 millones de candidatos. Pero claro, ahí entra, una vez tú publicas, no es únicamente hacer esa publicación, está la job description, está lo que puedas ofrecer, está toda la parte de employer branding que puedas hacer, está todo lo que estás haciendo aparte de publicar en Turijobs. Como empresa, ¿qué es lo que ofreces?, ¿no? Y a veces nos damos cuenta, en muchas ocasiones, que no todas las empresas tienen una propuesta de valor bien definida para saber, sobre todo, también una cosa muy importante, que es qué candidato quieren que forme parte de su empresa, que eso también es fundamental. Soraya, te la he puesto más o menos a tiro. Cuando hablas de propuesta de valor, en caso de Iberostar está claro que tenéis una propuesta de valor muy definida en cuanto a producto y bueno, ¿cómo trasladáis eso en esos procesos de contratación? Y te repito, la primera pregunta, te traslado lo que decía Xavi, pero también un poco la primera pregunta, ¿dónde veis la principal dificultad por vuestra parte? A ver, hay bastantes dificultades y más actualmente, y yo creo que cada vez en los próximos meses vamos a verlo aún de manera más agravada. Además, ahora nos enfrentamos a un inicio de temporada donde se vuelven a abrir todos los hoteles después de 2 años donde se ha trabajado con los recursos más o menos necesarios sin exceder por la incertidumbre a la que nos enfrentábamos, pero nos encontramos diferentes problemáticas. En el vídeo lo decían, ¿no? La falta de profesionales para algunos puestos, es decir, la falta de ese alineamiento con las escuelas formativas, centros formativos, con la realidad de los negocios, en el caso del sector turístico. Hablamos, por ejemplo, de camareros, hablamos de puestos que no hay una formación detrás realmente adaptada a las necesidades actuales. Y después también nos encontramos, en el caso, por ejemplo, concreto de Baleares, la problemática la falta de estas personas y la problemática de la vivienda.
Vamos a tener ocasión de profundizar en ello porque ya lo adelanto, vamos a tener aquí también la intervención online desde Ibiza y desde Menorca, también un poco sobre esa misma línea. Gracias, Soraya, por esa primera intervención. Lola, también parece que te lo ha puesto un poco a tiro, ¿no? En esa desconexión, en esa ruptura, un poco en esa brecha que existe entre la parte formativa, esta es la Facultad de Turismo, pero evidentemente también puedes hablar por la parte de la Facultad de Hostelería, lógicamente. Bueno, yo creo que lo que dices todos tenéis razón, ¿no? Es decir, es imprescindible que la formación se acerque a la realidad y yo creo que el futuro está en la formación dual, ¿vale? Ya se aplica en FP y en el caso de los estudios de grado hay un nuevo Real Decreto de Enseñanzas Universitarias que se aprobó a finales del año pasado y este Real Decreto pues lo que hace es permitir que los estudios oficiales de grado se adapten y tengan una mención dual. Eso es complicado, ¿no? Porque es compaginar la formación académica en las aulas con la formación práctica en las empresas. Yo creo que eso también permitiría pues eso, ¿no? Responder a las necesidades del sector. Lo que pasa que eso implica muchísima coordinación entre las empresas y los centros educativos, tanto si estamos hablando de formación profesional como centros universitarios, y para cuadrar las competencias y las necesidades, ¿no? En este sentido yo creo que es importante, me gustaría recalcar que por fin desde hace nada 2 meses tenemos una confederación española de decanas y decanas de turismo, ¿vale? Se llama la CETUR y en este sentido estamos trabajando, ¿no? Se acaba de crear hace 2 meses. Y entonces el objetivo es ese, el objetivo es ver qué necesidades nos han dado cuenta en la universidad de que hace falta conectar más pues eso, la realidad turística empresarial con la formación académica y en ese sentido lo que se está haciendo es estudiar tanto las necesidades del sector, de los empresarios, tanto se está haciendo también un estudio sobre los egresados para ver que están trabajando, que han tenido formación, qué encuentran en sus empleos y en esas comisiones lo que se va a intentar es pues plantear una modificación de los planes de estudio para incluso plantear esa formación dual que decíamos y responder a las necesidades. Lo que pasa que todo hay que decir que todo lo que va por la universidad, todo eso requiere la aprobación por una agencia de evaluación que depende del ministerio, es muy laborioso, requiere mucho tiempo y entonces, claro, no es flexible ni ágil. Esas mismas comisiones que ahora estoy hablando las acabamos de crear, pero bueno, hay que poner de acuerdo a todos los decanos y luego que te aprueben el plan de estudio, la modificación, cambiar una asignatura de un plan de estudio cualquiera. Pues a lo mejor son 6 meses buenos, entonces es poco ágil, ¿no? Pero bueno, yo también luego cuando me dejes, porque creo que ya me estoy pasando, tenemos alternativas en la facultad y en la universidad para, pues hasta que llegue ese cambio, esa formación dual, esos nuevos grados, pues podamos estar en contacto. En la Facultad de Turismo lo intentamos y tenemos muchas alternativas que cuando me dejes, Manolo, sí. Pues... Va a haber tiempo y de hecho estaba tomando nota para la siguiente pregunta, pero primero quería aterrizar todo esto en Mireia, que es la que al final... cuéntanos si quieres un poquito, ¿qué es lo que estás haciendo tú y por qué estás hoy aquí? ¿Por qué hemos querido que estés? Porque eres la que conecta un poco todo eso y la que vive al final esa realidad entre alumnos, es decir, la parte nueva que se incorpora, o sea, la gente nueva que sale de todo el ámbito formativo, no evidentemente de la formación continua, que también podremos hablar de eso. Correcto, pues bueno, el tema está en que, bueno, yo hace 5 años decidí emprender y uno de los temas que hago que me apasiona es la formación. Yo conecté con la Universidad de Turismo, ahora ya 5 años, y hicimos un programa que entonces se llamaba Aula de Formación, donde lo que hacíamos era enlazar la parte empresarial con la parte universitaria. Entonces, resolvíamos ese gap que había de lo que es la parte universitaria con el mundo más real, porque nos dábamos cuenta, yo cuando trabajaba por cuenta ajena, de que nos venían estudiantes muy bien preparados, pero que realmente no sabían tocar lo que era la realidad y faltaba esa formación práctica. De ahí creamos esa aula de formación. Lo que pasa, bueno, vino la pandemia
y esa aula de formación se transformó ahora actualmente en el programa de mentorización de la Universidad de Turismo, que este año hemos hecho la segunda promoción. Entonces se trata de un programa donde se enseña la parte práctica, la parte que no se enseña en la universidad, la parte más real, a través pues, bueno, de cosas prácticas, de conferencias y visitas a las empresas del sector, y lo que hacemos es hacer un plan individual para cada alumno que se apunta a este programa de mentorización. A través pues, de técnicas de coaching sacamos la mejor versión de cada uno y vemos dentro de sus competencias hacia dónde se quieren dirigir, porque claro, el problema es que el turismo es tan ancho, tan amplio y tiene tantas salidas que están todos como muy perdidos y van muchas veces pues dando tumbos, ¿no? Que digo, pues bueno, este verano me voy a trabajar a un rentacar y el verano que viene voy a probar a un hotel y al otro verano no sé si me gustaría trabajar a una agencia, y claro, hacen de todo pero no hacen nada, ¿no? Y esa realidad, Mireia, porque tú estabais identificando todos el mismo problema. Nosotros este programa le hemos puesto un título un poco ambicioso para el tiempo que tenemos, porque aun siendo una hora es largo. Estamos hablando de formación, de captación y de fidelización en los 3 estadios, ¿no? Vamos a centrarnos un poquito más ahora en la formación, pero hablaremos también de la captación, es decir, cómo hacemos el sector turístico atractivo como para que la gente quiera seguir, pero luego que quiera venir, pero luego que quiera seguir en esa fidelización. Entonces, si nos centramos ahora en la parte de formación, yo creo que los 4 habéis identificado más o menos el mismo problema. Es decir, tú, Xavi, lo hablabas como una aportación de valor por parte de la empresa, pero en el fondo creo que estabais diciendo los 4 lo mismo. A mí lo que me llama la atención es que, y tomaba nota por eso cuando tú decías, Lola, que ibas a poder hablar, ahora os doy un poco para que toméis la palabra libremente. Este programa hace 20 y algo años que lo hacemos. Pues nosotros ya hemos tenido programas hace muchos años sobre este mismo tema y hablábamos de esto y hablábamos de posibles soluciones. Yo la sensación que tengo es que hemos pasado 10 años por encima de aquellas conversaciones y sigue habiendo esa ruptura, porque tú, Mireia, ya hablas de 5 años, Lola, estás diciendo que todo esto lleva tiempo, pero las empresas, Xavi y Soraya, no están consiguiendo la respuesta a las necesidades concretas y que además evolucionan, y evolucionan a una velocidad tremenda. Es el problema, que evolucionan a una velocidad tremenda y, como decía Lola, las soluciones evolucionan muy lentas. ¿Qué pasa? Que las empresas cada vez invertimos más en formación de los empleados, claro, porque tenemos la necesidad de invertir. Y había una pregunta en el vídeo inicial que decía de quién es la responsabilidad, ¿no? de la propia persona o de la empresa. Yo creo que es una responsabilidad personal el formarse, pero de la empresa el poner herramientas a disposición de esa persona para que decida cuál es su itinerario formativo. No imponerle nada, darle las diferentes vías de desarrollo dentro de la compañía y que pueda ir creándose su propio itinerario. Entonces, claro, el problema es que las empresas, yo creo que cada vez somos muy conscientes de esa falta de formación o de adaptación de esa formación, y invertimos cada vez más. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, ahora vamos a lanzar una plataforma formativa, teníamos una, pero ya una gamificada, mucho más adaptada, donde tienes tus itinerarios formativos por áreas, luego tienes información genérica de la compañía para que optativamente también puedas conocer otras áreas que te puedan interesar, la movilidad interna, la promoción interna, las ofertas laborales internas, porque también lo que nos encontramos es que estamos hablando de universidades y de escuelas de hostelería, pero de las escuelas de hostelería y de las universidades no sale gente que quiera trabajar de camarero. Y nosotros tenemos muchos camareros. Entonces nosotros apostamos por la promoción interna, por esa trayectoria dentro de la compañía. Nosotros, a día de hoy, el otro día lo comentábamos, decimos, es que de más de 100 ofertas que podéis ver publicadas por parte de Iberostar en nuestra web, no veréis ninguna que busque un director de hotel o un jefe de área, porque lo que hacemos es ayudar a la gente a crecer internamente, porque después... Y también porque las plazas son mucho más limitadas. Son más limitadas, pero es que aparte, yo tengo una teoría más allá del sector, y por la experiencia también, que está muy bien la formación y es necesaria antes de trabajar, porque te da unas bases. Pero es que después el mismo trabajo en dos empresas distintas es totalmente distinto. Cada empresa tiene sus valores, sus procedimientos, sus políticas, sus sistemas. Es decir, al final, tú haciendo lo mismo en dos empresas, tienes que aprender cosas nuevas. Xavi, entonces, vosotros que veis un poco esa perspectiva más allá de una única empresa y veis esas carencias, ¿cuál es tu visión sobre esta cuestión? Sí, o sea,
Yo para mí hay un concepto que es fundamental, que justo lo estaba comentando, que es el concepto del lifelong learning. Es decir, yo creo que hoy en día, igual que, no sé, nuestros padres se dedicaban a un trabajo y quizás estaban toda la vida, hoy en día vamos a estar en muchísimos, seguramente pasaremos por unas 10 empresas o más, y aparte de eso, dentro de la empresa vamos a estar en distintos departamentos, quizás, que no va a ser un crecimiento vertical, sino va a ser horizontal, por lo tanto vas a tener que prepararte también, ¿no? Y vas a venir con unos conocimientos que luego vas a tener que formarte. Por lo tanto, ese concepto del lifelong learning vas a tener que aplicarlo constantemente. Porque antes, yo pienso que hoy ya no hay la excusa de que la formación no es... no puedes acceder, ¿no? Antes, para hacer un máster ya no tienes que gastarte 90.000 euros para hacer un MBA, sino que hoy, para cualquier etapa de tu vida, tienes una empresa formativa. Ya no me voy, pues yo que sé, a EDX o Coursera, o incluso las que han salido ahora en el sector turístico, como pueden ser Turischool, Forge, etcétera, ¿no? Que al final han salido también precisamente para poder cubrir todas esas necesidades que quizás desde la universidad pública, pues no porque no quieran, sino por ese proceso más lento, ¿no?, que entra la administración pública, pues no pueden llegar, ¿no? Y luego está otra cosa para mí fundamental, que decía, más de todas estas ofertas que hemos publicado, muchísimas son de camarero, ¿no? Luego entra aquí, desde mi punto de vista, algo más social y filosófico, pienso, que antes lo hablábamos, que es la vocación de servicio. Yo creo que como país somos un país de servicios y deberíamos, creo yo, empezar a vender, desde mi punto de vista, hacer campañas para decir... Poner en valor. Para hablar, exacto, la propuesta de valor de nuestro sector. Hay cosas, porque parece que tengamos siempre que salir a hablar de lo sacrificado que es este sector y que vas a hacer muchas horas y siempre... Y eso, que luego lo hablaremos, no vende para nuevas generaciones. Y hay cosas muy bonitas de este sector, cosas muy, muy bonitas y muy chulas que hay que poner en valor. Por lo tanto, tenemos que empezar a movernos en ese sentido. ¿Cuál es el lifestyle que queremos vender dentro del sector turístico para trabajar? Totalmente, totalmente. Las nuevas generaciones, que lo comentábamos antes, no buscan el hacer años en una empresa como hacían nuestros padres o incluso gente de nuestra generación, ¿no?, que conocemos todos, gente que lleva 25 años en su puesto. La gente joven hoy quiere tener experiencias, igual que quiere viajar, quiere tener experiencias en el mundo laboral. Entonces, esta frase famosa de vamos a retener el talento, no es tan fácil retener el talento, porque la gente joven busca vivir experiencias diferentes, donde puedan crecer. Sobre todo cuando empiezan, no es un tema de económico, es un tema de que se sientan útiles, de que están aportando valor, de que están aprendiendo, sobre todo, y que tengan posibilidad de crecimiento. En el momento que no tengan posibilidad de crecimiento, abandonan. Al menos es lo que hemos vivido hasta ahora con los alumnos de la Facultad de Turismo. Sí. No, pues yo comparto todo lo que decís, ¿no? Es decir, el tema del grado dual que os decía, de hacer prácticas, bueno, solucionaría un problema, pero es que hay tanta variedad de puestos de trabajo que es que tendrías que encontrar una empresa que solo trabajarías, por lo tanto, no es, bueno, es un avance. Quizás cuando pongas un programa en marcha ya no resulte tan interesante para la empresa, porque ya ha pasado. Exacto, claro. Por eso, es decir, o sea, no tienes que pensar el futuro y hacer un plan de estudio del futuro, pero lo que digo es lento, pero yo creo que para eso tenemos pues los cursos de posgrado, los másteres y los cursos de especialización. Esos son más flexibles, no son oficiales, algunos los hay que sí y otros que no, pero son más flexibles y más dinámicos. Y puedes tú crear un curso de especialización que te puede servir para complementar a tus estudiantes, pero también para cualquier profesional del sector que se quiera actualizar. Esos cursos, pues bueno, el propio mercado es el que demanda. Quiero un curso pues en intermediación turística, pues se crea. Quiero un curso en MAIF, se crea. Se crea, es más fácil y además cuentas con profesionales del sector, con profesores, ¿vale?, para determinadas asignaturas, pero profesionales del sector, que es un enfoque muy práctico, de calidad, en lo que el mercado demanda, y por lo tanto yo creo que es una apuesta y una manera de complementar esa falta de formación y te permitiría que continuamente pues se pudieran formar. Precisamente lo que comenta Lola, el curso especialista universitario de distribución y comercialización turística es el tercer año que se hace. Cada año hay más alumnos, salen todos colocados y fue una demanda del sector porque departamentos comerciales, e-commerce,
todo esto no había ningún curso especializado en esto. Claro. Y ahora, pues la verdad es que han sido 20 y pico de alumnos este año, este curso, y todos están colocados, todos, absolutamente todos. Entonces, y esto ha sido demandado por el sector, es decir, yo puedo dar fe que sí que es verdad. ¿Habían terminado la carrera, Mireia? Habían terminado la carrera, porque también ahí había... También hay que pueden, sin haber tenido una carrera, puedes hacer el curso igual. Sí, Hay determinados cursos que puedes hacer. Sí. Entonces yo creo que hay que hacer cursos según lo que se demanda y según las necesidades. Pero para eso necesitamos conocer la realidad y en nuestra facultad intentamos, o en la universidad, pues estar en contacto siempre estrecho. De hecho, ahora hablábamos, ella es profesora asociada nuestra, ¿no?, de la facultad, ella el programa de mentorización. Entonces, bueno, lo suyo es conocer. Yo creo que también va más en empezar a trabajar mucho más las skills blandas de las personas, porque tienen que ser capaces de adaptarse al cambio, a la velocidad que está yendo. Por ejemplo, estamos diciendo, oye, tienes que ser capaz de tener resiliencia, de adaptarte al cambio, de trabajar en empresas que a lo mejor hacen un análisis del talento y tú puedes estar haciendo muy bien tu trabajo, pero a lo mejor detectan que serías la bomba haciendo otra cosa y te lo ofrecen y no tener miedo a ese cambio, ¿no? Que la gente... Yo creo que ya viene un poco con esa mentalidad, ¿no? Lo que comentabais, ¿no? Que no busca un trabajo para toda la vida, busca una experiencia. Y las empresas también estamos trabajando mucho en eso. Quizás ni siquiera un sector, que ese es el problema. Exacto. Por eso la captación y la fidelización. Perdona que os interrumpa, porque ahora tenemos que ir a la primera de las píldoras que tenemos preparadas. En este caso es Irene Gómez, que es nuestra directora, que es la directora de Recursos Humanos de Travelgate X. Desde Travelgate traemos muy buenas noticias para Baleares. A día de hoy hemos analizado las reservas hoteleras activas en Travelgate y junio es uno de los meses que ya cuenta con el 40% de la totalidad de las reservas de verano. En julio y agosto ya contabilizamos más del 30%. Mientras que en el año anterior las reservas se concentraron mayoritariamente en agosto, este año visualizamos que se distribuyen en todos los meses de verano. Respecto a las localizaciones de Baleares, Sant Antoni, Magaluf y El Arenal lideran el ranking de reservas, seguidos de Cala d'Ambossa y Calabou. Muchos nos preguntan ¿quiénes visitarán Baleares este verano? En Travelgate vemos que las reservas activas de españoles representan un 37%, seguidas de viajeros ingleses, alemanes, portugueses e italianos, que en este caso son los que más aumentan en reservas para este año. Por último, hemos analizado los precios medios de las reservas activas para este año comparado con los 2 años anteriores. Suben los precios y suben las estancias. Para Baleares tenemos una media de 166 euros y 6 noches de estancia, similar a lo que ocurría en 2019, mientras que en 2021 teníamos 155 euros con 5 noches de estancia. En definitiva, las reservas para Baleares suponen un incremento respecto al año anterior. Los viajeros confirman sus estancias con más de 3 meses de antelación. También estamos comprobando el movimiento de reservas para finales de mayo, donde desde Travelgate esperamos impactar en el número de reservas en Mallorca, gracias a la conferencia Conex en Palma y Afterex en Calviá, que reunirán a un gran número de personas del sector. Saludos desde Travelgate. Al final, de alguna forma, ahora estábamos viendo Travelgate y ahora comentaré así en secreto lo que comentaba Mireia, pero pensaba, cuando surge la Facultad de Turismo, ¿cuántas veces habéis escuchado Baleares tiene que ser el Silicon Valley del turismo, tiene que ser... Realmente ya tenemos en Baleares compañías tecnológicas punteras a nivel mundial. Travelgate es un claro ejemplo. Estamos consiguiendo generar aquí ya un valor que hace algunos años era inimaginable. El Parbit es un hervidero de empresas de este perfil. Y decía Mireia, y ahí era el comentario, le decía a Lola, Travelgate me está pidiendo alumnos. Eso significa que de alguna forma sí hay una parte del círculo que se está cerrando. Ahora entonces pasamos a hablar de la captación.
¿no? De cómo somos capaces las empresas, y lo decía Xavi en su reflexión, ¿qué tenemos que hacer para que el turismo sea un sector, y permitidme la expresión que lo he escuchado en más ocasiones, sexy para la gente que quiere, que está buscando una opción? Y no parece que lo esté siendo en los últimos tiempos. Escuchamos toda la parte del sacrificio que tú dices, pero no estamos escuchando otras cosas. ¿Qué creéis que está fallando al sector turístico? ¿Qué es lo que no está vendiendo el sector turístico para ser capaz de captar ese, ya no digo talento, sino la fuerza laboral, la mano de obra? Porque en algunos casos es verdad que el talento sí se puede entender pues como ese don para el servicio, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Qué no estamos haciendo bien para ser capaces de atraer a la gente, Xavi? Ostras, yo primero de todo me centraría en que venimos de 2 años muy complicados, en el que ¿no? ha habido 2 años en muchas empresas de ERTES, de inactividad turística, en muchas empresas que se han visto afectadas, entonces eso ha hecho que haya habido mucha fuga de talento hacia otros sectores. Entonces ahora que estamos reactivando todo el sector, ahora que están abriendo todas las posiciones, ahora que se está otra vez viendo las plantillas, pues se ve la falta, ¿no? de personal quizás que estamos recibiendo, porque además ha ido mucha gente y muchos perfiles que son muy buenos del sector turístico, ¿no? Que tenían esas skills y han decidido irse al sector logístico, al sanitario, porque ya tenían unas skills, tenían idiomas, están acostumbrados a trabajar, ¿no? a los horarios que hablábamos, etcétera, etcétera. Pero yo, si nos centramos en qué hacemos para atraer, yo vuelvo a la propuesta de valor, hablo también de cultura organizacional, una cultura organizacional potente para nosotros y desde Turishops vemos que es fundamental. Y luego hay una cosa que también vemos, o sea, 2018, 2019 teníamos un mercado laboral que era company driven. Es decir, que serán las compañías las que tenían la sartén por el mango porque había muchos candidatos, ¿no? Hoy ya el mercado laboral es candidate driven. Es decir, el candidato escoge dónde quiero ir. Por lo tanto, si las empresas no se paran un segundo a pensar, le dan importancia estratégica al Departamento de Recursos Humanos, ponen a la persona en el centro y empiezan a hacer estrategias para atraer, desarrollar y fidelizar el talento, o esto va para largo. Ahí tienes toda la razón. De hecho, nosotros en Iberostar esto lo tenemos clarísimo. Siempre hemos hablado, o sea, siempre hemos defendido nuestro compromiso con el medio ambiente y con las personas. Y ahora hemos puesto esfuerzos extras, ahora hemos reestructurado diferentes áreas y de hecho, por ejemplo, en Recursos Humanos se crea el área que dirijo actualmente, que es para toda la parte de engagement y toda la parte de comunicación interna que lleva compromiso de empleado, la marca empleadora, porque tenemos mucho trabajo hecho y que tenemos que aprender a poner en valor. Y tenemos que aprender a poner en valor, pero de manera muy humilde y de manera muy sincera. Es decir, lo que no puede ser es vender algo que no eres y que lo oye un candidato y se haya generado otras expectativas. Exacto. Porque he visto algunos informes de que muy poca gente manifiesta encontrarse lo que espera encontrarse en las empresas. Entonces, claro, aquí juega un papel fundamental toda esta parte anterior, ¿no? Como decía Xavi, es el candidato el que elige a la empresa. El mayor esfuerzo hay que hacerlo para que te elijan. ¿Y cómo? Pues es que pasa por lo que publicas en tu página web, por las noticias que aparecen de la empresa, por cómo describes esa oferta de trabajo y por la oferta que tú haces en ese puesto de trabajo, pero nosotros sí que hemos detectado que juega un papel súper importante y ahora más que nunca toda la parte del compromiso y sus valores de la compañía, por ejemplo, con la parte, no solo personas, con la parte de sostenibilidad. Nos encontramos que en las entrevistas la gente conoce todo lo que nosotros hacemos en sostenibilidad y viene atraída por esto, viene atraída porque se siente identificada con esos valores y el propósito de la compañía donde quiere trabajar. Y esto no es la parte de captación, pero sí que ayuda, muchísimo. Y una pregunta organizacional, que al final es lo que hablábamos. Es importante. ¿Y la remuneración? Porque Mireia, por supuesto, aquí te toca un tema que tú... Me toca un tema. Yo creo que los salarios están totalmente desfasados. O sea, hay un gap entre lo que es personal base y cargos directivos impresionante. O sea, no puede ser que mi primer sueldo, que fueron 135.000 pesetas, no haya mucha diferencia con un sueldo base de ahora. Y han pasado casi 30 años.
yo creo que es momento de replantearse esto, porque es uno de los principales problemas de mucha gente, personal base, que se ha ido a trabajar, por ejemplo, a Mercadona. Si Mercadona es una empresa que los empleados están felices y contentos y tiene una serie de ventajas impresionantes. Entonces, aquello de, bueno, pues voy a trabajar en un hotel porque estoy en Mallorca y, bueno, algo tengo que hacer, pues mucha gente se ha planteado durante la pandemia, pues me voy a trabajar al Mercadona. Exacto. O donde sea. No, hay una fuga a logística, empresas de logística, por ejemplo, ha sido brutal durante la pandemia. Entonces, claro, en el momento que el hotel los ha vuelto a llamar, dices, bueno, esto es inviable, o sea, ¿cómo voy a dejar yo el Mercadona, que trabajo todo el año, para trabajar aquí 6 meses? Y además encima me tengo que pagar un alquiler que me cuesta más de la mitad de mi sueldo. Entonces, claro, aquí hay muchísimas cosas que no están alineadas. O sea, el alquiler en Baleares está fuera de lo normal, los sueldos están bajos. Y además encima, muchas empresas no tienen esta cultura de tratar al empleado como si fuera un cliente. O sea, el primer día de trabajo es tan importante. Yo siempre hago una llamada a mis alumnos. ¿Cómo te ha ido el primer día? Pues ni me han mirado la cara, todavía no tengo ordenador, no sé dónde me siento, me han dicho que vaya mirando, no sé qué hago aquí. A ver, por el amor de Dios, queremos hacer el favor de parar un momento y reflexionar y tratar realmente a los empleados como si fueran clientes, porque sin empleados no vas a abrir tu hotel. Os voy a poner un ejemplo. El miércoles pasado me llamó un hotel del Arenal que tenía que abrir el viernes y no tenía plantilla de recepción, no podía abrir, porque el personal se plantó y dijo, otro hotel me ha ofrecido mejores condiciones que tú, nos vamos al otro hotel. Y no han podido abrir y han tenido que desviar todos los clientes a otro hotel. Y esto está pasando. Si me permitís, vamos a hacer un corte publicitario porque en nuestra siguiente intervención online que tenemos vamos a ver una cadena hotelera que Artiem Hotels en Menorca, que es un claro ejemplo de cómo sí se puede hacer eso. Y se puede hacer además desde una cadena pequeña, porque muchas veces pensamos siempre en las grandes, en esas capacidades que tienen, ¿no? Como mínimo de generar pues departamentos que pueden hacer todo eso. A veces cuando tú hablabas de cómo lo hacéis vosotros, yo pensaba, bueno, ¿y los pequeños y los medianos? Bueno, pues vamos a verlo, lo vemos después de la publicidad, vamos un instante a publicidad y volvemos con esa intervención de Artiem. Passió per la vida i el treball ben fet. Compromís en tot allò que feim. Esforç i dedicació per aconseguir el que ens proposem. Amor pels nostres i per la nostra. Entrega i entusiasme en el nostre celler de Mallorca. Blanca terra, sortit del cor de la nostra família. ¿Necesitas retirar tus residuos? Hazlo de la forma correcta. En Aujub Contenedores encontrarás todos los servicios que necesitas para retirar tus residuos cuidando del medio ambiente. Alquiler de contenedores de obra, tubos de desescombro, sacas, maquinaria para la construcción, camión grúa y transporte autorizado de residuos. Infórmate en el 971 43 18 11 o escríbenos a info@aujub.com. Aujub Contenedores. Cuidamos del medio ambiente. Cuidamos de ti. ¿Eres profesional de la hostelería? ¿No encuentras stock? Todo lo que necesitas está en un solo lugar. Cine Marrachí. Tenemos stock. Maquinaria y equipamiento profesional para hostelería. Fabricación a medida. Productos nuevos y de segunda mano. Servicio técnico propio. Atención personalizada y financiación a medida. Prepara ya la temporada 2022. Cine Marrachí. Estamos aquí para ayudarte. TQ Eurocredit, la alternativa a la banca ahora a tu lado. Estudiamos tu situación financiera, te asesoramos sobre la financiación privada y realizamos un servicio de acompañamiento y retorno. Nuestra misión es conseguir tu beneficio. TQ Eurocredit, un nuevo futuro financiero empieza. Como
Como decía antes de la parada publicitaria, vamos a ver ahora dos casos en Menorca y en Ibiza, cadenas que están pues bueno, peleando por hacerse relevantes en esa captación de talento. En primer lugar, me gustaría saludar a Gabriela Aliaga, ella es la directora de Personas y Bienestar de RTM Hotels. Yo quería preguntarte una intervención breve en la que puedas contarnos un poquito qué es lo que os hace tan especiales a vosotros, qué es lo que hacéis, dónde estáis poniendo el foco. Me parece que has tenido oportunidad de escuchar lo que estaba contando Mireia y vosotros sois un ejemplo de cómo estáis siendo capaces de captar ese talento. Cuéntanos un poco cómo lo estáis haciendo. Bueno, pues en RTM tenemos dos principios fundamentales en nuestra cultura. El primero es la estrategia de poder crear valor para todos, no solo para los stakeholders. Y el segundo, que trabajamos para que la Fresh People, que es como nos llamamos nosotros en RTM, sea un equipo de personas comprometidas con su entorno y felices en su trabajo. Para ello, bueno, realizamos varias acciones y lo primero que necesitamos es demostrar transparencia. Eso consideramos que es algo muy importante para que todo el mundo tenga esa confianza, que es uno de nuestros primeros valores. Tenemos los principios muy claros, los valores muy claros y muy comunicados y compartidos con todo el equipo para que todos sepamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Consideramos que eso es la parte más importante y, lógicamente, la formación continua dentro de RTM es fundamental. Y, bueno, al final se trata de que todos conozcamos lo que hacemos, todos sepamos hacia dónde vamos y eso es lo más importante para nosotros. ¿Te quieren hacer, Gabriela, una pregunta desde el plató? Mireia me parece que te quiere preguntar algo. A mí me gustaría preguntarte pues que nos dieras algunos detallitos de cositas que hacéis para poder aportar ideas en general al sector. Creo que sería interesante. Pues mira, sí, hacemos, como he comentado antes, el tema de la transparencia. Por ejemplo, el CEO todos los años hace una puesta en común a todo el mundo, del primero al último, en el que nos hace una visión de qué pasó el año pasado, cuáles han sido los resultados, qué acciones y objetivos hay para este año, qué esperamos, ¿no?, de toda nuestra gente, qué esperamos de nosotros mismos. Y luego pues hacemos pequeñas cosas, el onboarding es súper importante, hacemos que hagan un 360 de dónde están, qué queremos de ellos y que se sientan cómodos. Hacemos, por ejemplo, tenemos un programa de cómplice, que es una persona que acompaña a la nueva incorporación durante un mes mínimo y es una persona que no es del departamento, es de otro departamento, para decirle un poco las reglas no escritas, ¿no? Es una persona, es un cómplice, como bien indica la palabra. Bueno, hacemos muchas acogidas por parte de diferentes personas, no solo del hotel, sino también del área central. Sobre todo queremos que la persona se sienta cómoda con nosotros y que se pueda desarrollar. Pues Gabriela, de verdad, muchas gracias por ese ejemplo que nos has compartido desde Menorca. Nosotros vamos a seguir aquí, de la otra isla hermana, hablamos de Ibiza en este caso, que es un claro ejemplo de otra de las cuestiones que estamos hablando en el plató, sobre las dificultades de contratación solamente por el tema de la vivienda, como bien decíais vosotros. Silvia Álvarez es la directora corporativa de Vibra Hotels. Cada vez que se habla de las dificultades de contratación y sobre todo cómo está influyendo el coste de la vida y especialmente de la vivienda a la hora de incorporar a gente al sector turístico, es Ibiza. Buenas noches, Manolo, y a toda la mesa. Gracias, lo primero, por la invitación. Efectivamente, esta temporada está siendo muy complicada en lo que se refiere a la contratación de personal en Ibiza. Y es siempre complicado y, efectivamente, los estragos de la pandemia, personas que se han ido, como comentabais, a sus destinos de origen y que se han reubicado en otros sectores, efectivamente nos hace que la dificultad sea mayor. ¿Cómo lo estamos haciendo? Comentaba Lola antes que en el futuro la formación dual será estratégica. Efectivamente, para nosotros, ya desde temporadas anteriores, un poco ralentizado en pandemia, hemos apostado y apostamos por ella. Otra práctica es como hemos adelantado contrataciones de becarios, que a lo mejor antes hacíamos ya en medio de temporada, que era cuando ellos terminaban, y ahora todo lo que hemos podido adelantar, por ejemplo, para posiciones de servicios técnicos, en lo que es preapertura, ya lo hemos hecho con la idea de ahora, con las aperturas, ya tenerlos contratados. La importancia de lo que es tener una buena propuesta de valor dentro de la empresa para lo que es el mantenimiento de personal.
Esto es también para nosotros el invertir en proyectos de desarrollo profesional, lo venimos haciendo y lo consideramos fundamental para lo que es mantener el talento. En este sentido, proyectos como definir el propósito y valores, que justamente ahora, motivo del rebranding que ha hecho Vibra Hotels, lo estamos trabajando. Para nosotros es una guía que la identidad de la empresa, el cómo trabajamos, no puede entenderse sin que los valores estén definidos. Y lo mismo, también se comentaba, el proyecto de onboarding cuenta con relevancia justamente en estos momentos donde vemos la necesidad de muchas nuevas incorporaciones. Cuando ya lleguen meses críticos, el desbordamiento de nuestros responsables va a ser exponencial. Por lo tanto, el que el nuevo empleado se sienta desde el primer momento acogido, que conoce las funciones del puesto y que sabe cómo se trabaja en Vibra, para nosotros ahora es relevante y estamos diseñando un proyecto digital de onboarding. Y Silvia, y cuando estáis en esa situación, el tema del salario, en un caso como el vuestro, con una vivienda tan carísima, claro, estamos hablando muchas veces de valores intangibles, pero cuando hablamos del valor tangible, primero que es el sueldo, ¿cuál es el diferencial con el que estáis luchando respecto a otros territorios? Efectivamente, es como también habéis comentado, hoy existe una guerra de salarios entre el sector turístico, entre los diferentes hoteles. Nosotros no entramos en ello. Sí que efectivamente el salario es fundamental, pero entrar en una guerra de salarios no creo que sea conveniente. Como decíamos, para nosotros el invertir en lo que es el desarrollo profesional cobra especial relevancia frente a guerra de salarios. Un poquito en lo que he comentado antes, sí que hablamos de la necesidad de mantener este empleado que está en Ibiza. Nuestras colaboraciones también son colaboraciones con instituciones, universidades, administración pública de Ibiza, y nuestro gran reto es la captación de personas que se encuentran fuera de Ibiza y que quieren venir a trabajar a la isla. Efectivamente, aquí volvemos a encontrarnos con lo que también vamos comentando y que este año se incrementa, y es el precio de la vivienda. Este es un problema que consideramos que también tiene que ser resuelto en colaboración empresas y administraciones y particulares. ¿En qué sentido? Nosotros, por ejemplo, tenemos dos establecimientos que ya los tenemos destinados para uso residencial exclusivamente para trabajadores. Hemos pedido las licencias para estas obras desde hace 3 años y todavía a fecha de hoy estamos esperando. Es como la agilidad que necesitamos para también el poder encontrar entre todos una respuesta a este gran problema de precio y de escasez de vivienda, es como uno de los problemas a resolver. Pues Silvia, muchas gracias por trasladarnos un poco también la realidad del caso de Ibiza, que es un ejemplo pues, claramente desafiante de cómo incorporar talento. Muchas gracias, Silvia. No dejaba de mencionaros a vosotros por vuestras colaboraciones y por las experiencias que estáis teniendo. Nos quedan 10 minutos aproximadamente para terminar. Okay. Estamos un poco ya en el bloque que prácticamente estaba introduciendo Silvia, cuando estamos, y bueno, vosotras también, con vuestras intervenciones anteriores, de la capacidad de fidelizar a nuestros trabajadores, es decir, que no se nos vayan, se nos han ido a otros sectores. Ahora hemos visto que hay dificultades para que vuelvan, pero hay no solo que vuelvan los que estaban, sino nuevo talento. Xavi, ¿qué? Yo estoy de acuerdo con lo que mencionabais, o sea, el salario es importante y esa es como la puerta de entrada, ¿no? Al final, tú también cuando haces un movimiento normalmente profesional, pues casi siempre, que ojo, yo me he cambiado de proyectos profesionales a cobrar menos, pero entendiendo hacia dónde iba y por qué lo hacía, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es la puerta de entrada, pero sí que es verdad que luego volvemos a repetir lo mismo, es que volvemos a entrar en la cultura organizacional, qué hace, hacia dónde quiere ir esa empresa. Luego hablabais también del onboarding, ¿no? La importancia que tiene el onboarding. Muchísimos candidatos se caen en los primeros meses y dejan el trabajo en los primeros meses precisamente porque no saben dónde están ni qué tienen que hacer, ¿no? Hemos hablado también del estilo de vida y luego hay otra cosa que creo que muchas empresas están ya, creo que Iberostar lo está haciendo ya y algunas otras, pero es la meritocracia en algunos departamentos. Es decir, es introducir la parte variable en F&B, en recepción, ¿no? Y ayudar a que, jolín, ostras, si te lo curras, pues puedes tener on top de tu sueldo
pues una serie de pues no sé, X dinero al mes que, ostras, que hace que el empleado también esté motivado. Porque si no, ¿por qué yo voy a vender un trip no sé dónde? ¿O por qué yo voy a hacer upselling cuando están comiendo algo y voy a decidir intentar, ¿no?, recomendar tal vino, etcétera? Si realmente luego yo no lo voy a ver percibido en ningún lado. ¿Falta esa cultura o está implantada? Nosotros la tenemos implantada. Y de hecho, yo estoy totalmente de Y esto acuerdo. lo sé porque también lo hemos hablado mucho y lo he hablado también con Sí, estoy de acuerdo con Pere. Xavi en que el salario es importante, pero es importante para entrada. Exacto. Para entrar, pero bueno, luego hay unos convenios y se van a ir a otro. Que a nosotros nos pasa, que hay gente que a lo mejor no va a variar mucho el salario del mismo puesto de un hotel a otro. Puede ser algo mejor, sí. Tampoco va a variar escandalosamente, porque también va de acuerdo a la categoría del hotel, o bueno, a determinadas variables. Pero al final lo que la gente valora son estas cosas. Nosotros en la última encuesta de clima hicimos un análisis de regresión sobre toda la información que había, que bueno, que se hizo una global, pero después cada departamento tiene el suyo y cada hotel tiene el suyo. Pero en ningún caso nos salió el salario de 20 factores más o menos, nunca estuvo en el top 10 de los primeros factores. No es, o sea, evidentemente tiene impacto en el compromiso de las personas, pero no es de las cosas, nunca es de las cosas que más impacto tienen. Por delante, y muchas veces en primera y segunda posición, la formación, Exacto. la confianza y la coherencia. Claro, porque hablamos de fidelización. Hablamos o sea, de el salario fidelización. para fidelizar no fideliza, es No, higiénico. A los 6 claro. meses ya no te acuerdas cuando has recibido 6 nóminas, Por ya eso. no te acuerdas. Yo, formación, programas de formación, programas de incentivos, crecimiento personal, La que se coherencia. sientan parte de la empresa. La coherencia. O sea, que el que le digas cuál es su plan de carrera. Exacto. Plante La carrera profesional. Si entras por aquí, puedes llegar hasta aquí, Claro. haciéndolo bien. Este es tu recorrido. Luego, mitad de camino, puedes encontrar otras oportunidades, incluso dentro de la compañía. Pero en y la te acompañamos con formación. ¿En la facultad piensan en esas cuestiones o se lo encuentran cuando están en el puesto de trabajo? Lola. Yo creo en la facultad no piensan. Cuando han decidido irse a turismo, Sí. ¿están pensando en ese desarrollo de carrera o esa realidad, como No, decía yo Mireia, creo que luego esa- se encuentra con un panorama Sí. que no era lo que ellos esperaban? No, yo creo que se lo encuentran al finalizar la carrera, que es por eso que tenemos el acuerdo de colaboración con Mireia, ¿no? Y cuando están en la carrera, yo ahora veo, estoy dando clases en alumnos de segundo y los pobres es que dicen, es que me han ofrecido y están haciendo pues eso de recepcionistas, de tal, porque les están llamando las empresas, ellos ahora no tienen, lo que pasa que veo que ellos lo que sí quieren es eso, formar parte de una institución, de los objetivos, sentirse como personas, esa formación en la empresa, porque es básico, porque tú lo decías, Soraya, cada empresa es diferente. Y tener la oportunidad, o sea, que las empresas demos la oportunidad de que la gente se vaya formando, se vaya moldeando de acuerdo a sus necesidades o sus inquietudes. Y yo creo que eso es lo bonito. Y lo que tenemos que aprender de ese sector, a lo mejor hay que ponerlo en valor así, del abanico de oportunidades que ofrece. Yo creo que también ¿Y existe esa conexión intermodal, Mireia o Soraya? Sí existe, de pasar de un departamento a otro en el que veas posibilidades de enriquecerte y cambiar un poco. Mi caso, por ejemplo, tú me conoces de antes y fíjate, yo ya con tantos años de experiencia y demás, de repente he dado un pequeño vuelco y estoy súper ilusionada, súper contenta. O sea, esto imagínate las veces que te puede pasar a lo largo de tu carrera. Sí, como decía. Yo creo que los estudiantes de ahora, los alumnos de ahora, son muy flexibles y yo creo que también deben ser empáticos y resilientes, capaces de adaptarse, y lo tienen. Es decir, ellos... Y sobre todo lo que les falta es eso, el sentirse, pues eso, parte de la empresa y que puedan, pues eso, definir objetivos con la empresa. La transparencia me parece fundamental, que apuntar, me parece fundamental. Constante, el escuchar al empleado. Sí, que se sientan personas, valorados. Os parecerá que es mentira, pero nos queda un minuto. Sí. Uy. Entonces, para una última reflexión, Venga. si queréis, en este orden, Soraya. Ahora queremos asegurar que siempre, aparte de ese onboarding que va dependiendo, ¿no?, si es estructura, si es un hotel, depende de la categoría, pero el preguntarle al mes cómo fue tu onboarding, para asegurarnos de que se le ha hecho lo que había que hacer. A los 3 meses preguntarle, oye, ¿estás cumpliendo con las funciones que pensabas que ibas a cumplir cuando empezaste a trabajar aquí? Después de 3 meses, ¿cómo está la cosa?
qué aspiras, y que nos empiezan a dar información. Es un feedback constante. Mireia. Yo añadiría, bueno, como resumen, pues, a ver, importantísimo el onboarding, como dice Xavi, como dice Soraya, el plan de carrera. Es que los alumnos, sobre todo la gente joven, vea que desde el minuto 1 tienen ahí una proyección. Lola y Xavi, para terminar rápidamente. Pues sí, nada, el feedback constante, la importancia de los departamentos de recursos humanos, lo están haciendo. Yo creo que lo que podemos sacar en conclusión es que las empresas están trabajando en ello, desde la universidad, desde los centros estamos trabajando en ello. Queda, sí, lo que pasa que a lo mejor, pues eso, a veces las soluciones son lentas, pero bueno. Y Xavi, tú terminas. Yo para los candidatos, pero lo diría en cualquier sector, pero en especial para el sector turístico, es formación continua para los candidatos, o sea, que no paren de formarse, que una cosa es la universidad, pero es que ya salir con un título, un grado, ya no te hace competente, o sea, no puedes parar, no puedes parar. Y luego para las empresas, lo que les diría es lo que hemos hablado al final, que es esa propuesta de valor, que es pararse y sobre todo, y para mí fundamental, que es empezar a poner el Departamento de Recursos Humanos como un departamento estratégico y no como un gasto más dentro de la línea de costes de toda la empresa. Podríamos hablar mucho más. La Gamma Ver es un reto. Me sabe mal, Soraya, porque además tenemos que terminar y no terminamos de cualquier forma, sino con la última píldora de datos que creo que son interesantísimos para cerrar esta charla. Lo hacemos con Javier Soriano, es el CEO de Conetix. Hola, ¿qué tal? Hoy profundizaremos en una serie de indicadores vinculados al mercado alemán, de cara a este próximo verano. Observamos inicialmente una previsión a fecha de hoy para este verano que oscila entre el -1% y el 6% positivo, en comparación con la previsión que teníamos en estas fechas para 2019. Importante destacar también la positiva previsión en destinos competidores como Turquía, con indicadores positivos en algunas fechas de casi el 8% respecto al 2019. Otro elemento donde hay gran variación es en el comportamiento de las reservas y su antelación, donde vemos casi un 40% más de volumen en reservas realizadas en los últimos 60 días, de cara a este verano. Esto demuestra que para esta temporada, de cara a mercados internacionales, como el alemán, la previsión tiene menor margen. Probablemente, de cara a futuras temporadas, recuperaremos estas tendencias con mayor previsión en las reservas. Finalmente, nos centraremos en la estancia media y ADR. Vemos que la estancia media para este mercado aumenta en casi un 4,2%, siendo un indicador mayor que en el mercado nacional, y unos ratios de oscilación de entre -1 y +2,5% en cuanto al ADR. En este aspecto, comentar que sí que vemos algo de aumento en este mercado en la búsqueda de tipologías de habitaciones superiores, que ayuda de alguna forma a entender el impacto que esto pueda tener en ADR. Importante, también se han recuperado volúmenes vinculados a habitaciones familiares como tipología de viaje. Nada más, como siempre un placer compartir datos con todos vosotros. Pues con esos datos de Conetix terminamos. Os agradecemos muchísimo. Nos hemos quedado sin tiempo. Soraya, Mireia, Lola y Xavi, muchas gracias por vuestra compañía y por compartir todos esos conocimientos con nosotros. Gracias, buenas noches y hasta la semana que viene aquí en Hosteltour Televisión en Fitbui.